Muy buenas noches amigos, soy Mauricio Fernandini y aquí empieza otra edición de Nada está dicho. Ante todo, expresar nuestras condolencias a la familia Fujimori Higuchi. Como muchos saben, falleció Susana Higuchi, que ingresó en las arenas de la política en 1989, cuando su entonces esposo intentaba ser presidente y tuvo una campaña inolvidable, memorable. Ella estuvo al lado de él durante toda la campaña y fue ganándose realmente el afecto y el cariño de los peruanos, espontánea, carismática, y tuvo la valentía de denunciar oportunamente actos de presunta corrupción cuando apareció lo de la ropa donada. Denunció nada menos que a sus cuñados. Los capítulos que vinieron, muchos los recordamos nítidamente. Hoy terminó su vida y desde aquí nuestras condolencias a la familia Fujimori Higuchi. Keiko Fujimori en este momento está dirigiéndose a la prensa que la ha ido a acompañar al velatorio. Escuchemos. Para agradecer los tantos mensajes de condolencia y de solidaridad que hemos recibido desde la partida de nuestra mamá. Quiero agradecer también el mensaje del presidente Castillo, de la vicepresidenta Dina Boluarte, de la presidenta del Congreso, que además ha tenido la amabilidad de expresar su saludo personalmente, de la primer ministro Mirta Vázquez y de los tantos políticos de diferentes partidos que han expresado su saludo y su cariño por nuestra mamá. Agradecer a sus compañeros de la universidad que han venido, a los que han trabajado con ella, porque lo que hoy sentimos, si bien es cierto, es un profundo dolor por su partida, pero también una gran emoción de ver ese cariño que sentían por nuestra mamá. Ella ha estado batallando en las últimas semanas porque el cáncer volvió después de muchos años y lamentablemente volvió de una manera muy abrupta y muy rápida. Ella lamentablemente, sobre todo las 2 últimas semanas, estuvo sufriendo mucho. Pero en el medio de este dolor, además, se ha ido un día que es muy simbólico para nosotros. Hoy, el Día de la Virgen Inmaculada Concepción. Así es que sabemos que el Señor y la Virgen la ha recibido en el cielo. A nuestra mamá le queremos decir gracias. Gracias por habernos cuidado, por habernos criado, por habernos dado tanto amor, por haber sido disciplinada con nosotros. Giro pudo despedirse de ella también. Y en el medio de nuestra vida política, ella siempre estuvo a nuestro lado. En el medio de la persecución, siempre también, pero en el medio también de la crianza de nuestros hijos, de sus nietos. Y eso es lo que queremos, que la recuerden a ella como esa mujer valiente, aguerrida, pero también alegre, carismática, que muchos hoy la han recordado. Gracias a todos por su presencia en los medios de comunicación y recordemos siempre a Susana Higuchi. Gracias. Bueno, se retira entonces la señora Keiko Fujimori, que ha dado su mensaje a los medios de comunicación. Entre lágrimas, en realidad, ella se retira acompañada de sus hermanos Sashi, Kenji, y también al lado se encuentra su esposo Mark Vito. Hay que señalar que esta ceremonia empezó a las 5 de la tarde. Ya también se cierran las puertas de esta parroquia en el distrito de Jesús María. Está siendo despedida en realidad por todos los militantes del partido político, quienes están diciendo fuerza a Keiko. Ella menciona que se ha podido despedir también de su madre, que le ha acompañado a sus hijos, a sus nietos. Mensaje bastante emotivo, y también agradeció la lideresa de Fuerza Popular a todos los personajes políticos que han brindado el pésame a su familia. En directo, RPP Noticias.
Esas fueron las palabras de agradecimiento de la señora Keiko Fujimori Iguchi ante las muestras de condolencias que vienen recibiendo por la pérdida de su madre Susana. Estas palabras las ha dado escoltada de su hermano Kenji, de su esposo Mark. Atrás pude ver a Sachi Marcela, arquitecta. No estaba en esta conferencia o en este encuentro con la prensa, ha sido espontáneo. Giro Alberto, que es el hermano mayor, aunque ella mencionó que está en Perú y que todos se han despedido de su madre, que, recordemos, estuvo muy presente en la campaña del año 89 cuando aparece en la arena política Alberto Fujimori, y luego los capítulos están escritos y los podemos revisar. Difícil, muy difícil lo que ha tenido que enfrentar Susana en vida, hermanos enfrentados públicamente. La detención de su hija también debe haber sido algo muy doloroso, pero ahí está el amor de sus hijos intacto y esperemos que puedan sobrellevar el difícil momento que empiezan a vivir a partir de hoy. Reiteramos nuestras sentidas condolencias a esta familia. Vamos a recibir a nuestra primera invitada, es la vocera y congresista por Juntos por el Perú. Le agradecemos su compañía a la señora Ruth Luque. Gracias por estar aquí en Nada Está Dicho. Muy buenas noches, muchas gracias. En principio, expresar mis condolencias a los familiares de los 5 integrantes de las Fuerzas Armadas que también fallecieron en una situación penosa, lamentable, cumpliendo su deber, y de la misma manera hacer extensivo mis condolencias a la familia Fujimori Iguchi por la partida de la señora Susana. Nos sumamos también a esas condolencias a las familias de la Fuerza Aérea del Perú en este helicóptero que cayó y que lamentablemente la noticia es trágica. Todos fallecieron. Lo hicimos en el transcurso de la programación y lo reiteramos también. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El primer tema que quisiéramos abordar con usted es cuándo un funcionario público toma conciencia si tiene algún rezago machista o no. En teoría nos dicen que no lo tienen, pero cuando tienen una situación al frente donde tienen que ponerse de lado de la agredida, de la víctima, resulta que le dan la espalda, ¿no? Salvo honrosísimas excepciones como la suya, que dentro de la Comisión de Ética, junto a otro congresista de Perú Libre, pidieron que se le investigue al congresista Cordero Honfay, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es tan complicado tomar conciencia y aprender un manual básico que es respalda a la víctima, empodérala, blíndala, no la revictimices? Miguel, yo creo que hay varios temas que hay que reflexionar al respecto. Una primera cosa es que creo entender la envergadura de lo que significa la situación de violencia que atraviesan las mujeres cuando es víctima y cuando en un contexto de violencia el agresor o presunto agresor puede ejercer una posición de dominio por su cargo, por la función que desempeña. Y más aún complejo cuando se tratan de hechos, como en este caso en particular, se desliza de la investigación que se trata de hechos de hace muchísimos años, pero que además evidencia que a través de terceros, presuntamente desde el congresista, se ejerce un nivel de presión, de acoso incluso. Entonces, la violencia contra las mujeres no es algo, digamos, que se acaba, ¿no?, de un momento a otro, sino muchas veces se extiende en el tiempo, y eso no tiene que ver solo con una violencia física, porque a veces también hay una percepción que necesitamos entender y comprender la violencia cuando está en una situación extrema, sino que también hay una violencia de tipo psicológica que es incluso perjudicial y muchísimo más grave. Entonces, creo que si no comprendemos esto, es a veces en casos muy concretos como el que tratamos en la Comisión de Ética, no se entiende lo que puede estar detrás de una decisión. Y cuando hablamos de un derecho a una vida libre de violencia, significa comprender esta complejidad que significa. Efectivamente, el Congreso de la República no es la entidad que va a sancionar penalmente, pero sí creo que desde este espacio tenemos que demostrar que especialmente cuando un congresista puede estar implicado en un acto de presunta violencia, de acoso, necesitamos demostrar
que no existen posibilidades de blindaje, sino más bien de sancionar desde el nivel ético que esa conducta es reprochable. Más aún en un país donde los índices son altísimos y en los niveles de feminicidio, de violación sexual, en un nivel más extremo que hasta producen embarazos, necesitamos rechazarlo. Y por Sin duda, señora Luque, ¿no? Permítame una interrupción, por favor, y discúlpeme que le interrumpa, pero ¿qué puede haber pasado dentro de la comisión? ¿Por qué votos en contra? ¿Cómo es la dinámica de la comisión? ¿Se enteran de qué se trata? No necesariamente tendrían que haber visto el reportaje propalado por el programa Panorama, donde se cuenta la historia puntual de violencia contra la expareja del congresista, pero posterior a ese acto, que los ha cometido cuando no era congresista, ha habido una suerte de chantaje, de extorsión, tratando de darle dinero para que ella se calle, y eso sí lo ha hecho siendo congresista. Pero más allá de lo que manda el reglamento del Congreso, en un país que tiene récord de feminicidios, donde no logramos revertir cifras de violaciones, de desapariciones y de muchas formas de violencia contra la mujer, ¿por qué esta decisión tan precipitada en contra? Ni siquiera han invitado a la señora, ni siquiera han tenido un gesto de vamos a escucharla ella también. A la señora, me refiero a la víctima. O sea, siempre la reacción es protejamos a la víctima. El valor que le habrá costado hacer esa denuncia pública tratando de alcanzar justicia, y lo que se ha sentido, excepto dos congresistas, usted y otro, es ponerse de espaldas al problema, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, ¿no tienen tiempo de informarse? Quiero entender que hay un margen de error técnico antes de emitir un juicio contra quienes han votado en contra y quienes se han abstenido. Habría que escucharlos a cada uno de ellos, pero usted es la indicada para explicarnos cómo funciona la comisión. Mire, una primera cosa es que creo que ha habido una decisión apresurada por parte de mis colegas. Muchos se basaron en una posición absolutamente legalista, ¿no? Diría literal, en el reglamento, que señala que solo ética puede funcionar de actos que derivan de la función del congresista. Pero en este caso no eran solamente actos anteriores, había una continuidad de la violencia. Es algo que de hecho yo lo repetí varias veces en la sesión, y quiero aprovechar su medio además para rechazar las declaraciones de algunos congresistas que creen que yo he actuado con una lógica de represalia política, cosa que no es así, porque creo que nos obliga a quienes participamos en la Comisión de Ética tratar en lo posible de tomar conocimiento directo de los casos que se están tratando y evaluando, ¿no? Intentar despojarnos seguramente muchas veces quizá de las cercanías políticas que podamos tener cuando se investiga una persona que es parte de nuestro grupo parlamentario. Ha habido, de hecho, propuestas al interior del Congreso de la República donde, por ejemplo, se ha planteado que quienes sean integrantes de la Comisión de Ética no sean los propios congresistas, sino sean externos. No hemos llegado a ese nivel de debate, pero sí creo que ese es un problema medular. A mí sí me llamó mucho la atención el debate, expresiones cuando se señalaban de que se exigía pruebas, cuando en realidad estábamos en una etapa de investigación. De hecho, yo solicité la investigación de oficio, y la investigación de oficio, como usted bien lo ha señalado, permite esa indagación preliminar, permite escuchar, permite además comprender de mejor manera cuál es la situación en particular que puede generarse. ¿Quién le expone a los integrantes de la comisión el caso? O sea, entra el caso a la Comisión de Ética y hay un interlocutor entre todos los congresistas de la comisión y le dicen, tenemos el caso puntual del congresista Luis Cordero Jontay. Ha salido en Panorama este reportaje, es cosa juzgada y se presume, ¿no? La presunción de inocencia es importantísima, que está tratando de silenciar a su expareja y le ha ofrecido dinero. ¿Por qué no hay una reacción inmediata de solidarizarse, que venga la señora y que nos exponga el caso? La reacción inmediata ha sido archivar la investigación. Entonces, es allí donde nos cuesta trabajo a todos entender cómo no nos podemos unir en un tema elemental: erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, luchar por la igualdad. Ahí es como que no cabe en la cabeza de nadie. No tiene nada que ver si eres de izquierda, de derecha, de centro. No tiene nada que ver el color político. No creo que usted se oponga a solidarizarse con una mujer maltratada de Fuerza Popular.
si es maltratada. Yo coincido plenamente. Exactamente. Yo coincido plenamente. Por eso yo quiero aprovechar su formación, su formación de abogada. El reglamento del Congreso es complicado, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que ustedes representan a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se puede sentir una peruana maltratada por su pareja con esta conducta de la Comisión de Ética? ¿Se ve representada ahí? Definitivamente que no. A ver, yo quiero un poco comentar cómo es la dinámica de estos meses en la Comisión de Ética, ¿no? Y voy a decirle con mucha honestidad algunas cosas. Una primera es que, digamos, la Comisión de Ética, digamos, se presenta un caso y hay un equipo técnico que sostiene, que está a cargo de la presidencia. Entonces, ahí me parece que en este caso en particular no hubo una mayor debate y comprensión de lo que estaba detrás. Sí quiero señalar que creo que hay colegas que tienen una posición respecto a los temas de violencia basado en que tiene que haber una prueba evidente, y eso es un error, ¿no? Tercero, que creo que hay que comprender que en los casos de violencia contra la mujer, la declaración de la víctima tiene un valor fundamental. Por eso es que precisamente hemos avanzado de una lógica donde situaciones graves que antes años pasaban, la víctima llegaba a la comisaría y la policía les reprochaba, y había una situación de reproche incluso para hacer una doble. Exacto, en eso estamos. Entonces, me parece que todos de acuerdo, congresista. No queremos volver a escuchar la palabra ¿qué le habrás hecho?, ¿no? ¿Tú qué habrás hecho? Por algo te han agredido. Eso está desterrado. Estamos hablando de la conducta de los congresistas. ¿Cuál es la posición de ellos frente a la violencia desencadenada contra esta señora puntual que está viva? ¿Por qué no convocarla y escucharla? ¿Por qué no protegerla? O sea, archivar la denuncia ha sido algo muy agresivo, que seguimos sin entenderlo. Se ha presentado esta reconsideración. Yo espero que... ¿Ya se aprobó la reconsideración? El día jueves se va a convocar, el día de mañana, a las 8 de la mañana, y debería tratarse esta reconsideración, y espero que los días que han quedado cada congresista haya podido ver la investigación periodística y entender que no nos tratamos de un hecho pasado, como se me dijo, sino más bien de un hecho que sí merece una investigación, y en el marco de eso poder escuchar a la señora, los elementos que existe, hacer un análisis. Pero lo más importante que yo aquí quiero destacar es que creo que en situaciones de esta naturaleza, la Comisión de Ética tiene que permitir dar decisiones hacia adelante que permitan garantizar que hay un compromiso real con deslindar con estas cosas. Es decir, yo no quiero tirar lodo a mis colegas, pero sí creo que es fundamental que no solo basta decir me comprometo con la violencia. Necesitamos ante situaciones de este tipo hacerlo de manera clave, demostrando con acciones evidentes que no somos capaces de generar ningún blindaje y dar un paso adelante si es que hubiera una persona implicada dentro de nuestro propio grupo parlamentario. Yo creo que ese es el paso fundamental que se necesita dar, y dotarle de la confianza a la víctima, ¿no es cierto? Yo no me pongo en el lugar de la víctima y es evidente que debe haber un tema de temor, de miedo, sabiendo además que el presunto agresor goza de un cargo, y creo que esa es una situación de poder que deriva de esta naturaleza. Por eso es que yo espero que este caso pueda atenderse con la mayor rigurosidad y que pueda, en la medida que seguramente se evalúe, se determine, pues emitir una sanción o emitir un conjunto de recomendaciones que nos permita generar ese compromiso con garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres. Nos adelanta que es probable que haya una reconsideración. Queremos recordar que votaron en contra de una investigación Mary Infantes, Jorge Morante, Juan Lizarzaburo, Carol Paredes, esta última presidenta de la Comisión de Ética, y los que se abstuvieron fueron María Agüero, de Perú Libre, Diego Bazán, Avanza País, Rocío Torres, de Alianza para el Progreso, Hitler Saavedra, de Somos Perú, Javier Padilla, de Renovación Popular, Carlos Anderson, de Podemos Perú, y quienes votaron a favor de que se investigue, dos congresistas. La que nos acompaña esta noche, la señora Ruth Luque, de Juntos por el Perú, y el señor Flavio Cruz, dos a favor que se investigue. Pero eso sigo sin entenderlo. No sé por qué me cuesta tanto trabajo que no surja por sentido común. Bueno, vamos a atender a la señora en privado, en comisión reservadísima, y vamos a escuchar su testimonio. Por lo menos ponerse del lado de la víctima, no archivar un caso tan
violentamente, ¿no? El archivamiento se ha hecho de una manera violenta y si el reglamento del Congreso les impide investigar actos que no corresponden al ejercicio parlamentario, hay unos vigentes, porque la señora está diciendo, me está tratando de comprar mi silencio. O sea, eso sí lo ha hecho mientras era congresista. Entonces, es como que la conducta que ha salido hacia la opinión pública en el país de los feminicidios es dolorosa. Por lo menos dolorosa, yo sé que usted ha votado a favor, pero lo que estamos tratando es de racionalizar, dialogar, para que cuando surja cualquier acto violento, hay que solidarizarse con quién, con el agresor o con la víctima. Sentido común con la víctima. Hay presunción de inocencia, claro, pero escuchemos a la víctima, ¿no? En este caso no se ha dado así. Más bien lo que vino después es una revictimización, una desconfianza hacia ella. ¿Cómo vamos a enmendar ante todas las mujeres maltratadas que han visto la conducta mayoritaria de la Comisión de Ética? A ver, lamentable lo que ha sucedido. Yo lamento sinceramente que no haya una comprensión de lo que significa la situación de violencia. Creo que cuando se habla de capacitación, de cómo el tratamiento de estos temas tiene también que ver con un tema de educación, es una cosa que hay que ratificarlo. Y por eso quiero señalar que en este caso no es un tema de legalidad, es un tema que sí el reglamento lo permitía, porque es una violencia que continúa. Es una violencia que tiene un acto permanente y que eso es lo que evidencia. Entonces, yo espero que las distintas fuerzas políticas, cuando veamos una situación de esta naturaleza, podamos abordarla con todo el cuidado que corresponde, pero lo más importante, dando el mensaje que somos capaces no solamente de garantizar para la vida, que creo que es lo inmediato que corresponde, sino además demostrando como representantes políticos que no vamos a hacer una lógica de blindaje muchas veces cuando el investigado puede ser parte de nuestro grupo parlamentario. Yo creo que ese es el mayor desafío que se enfrenta en una comisión de ética de este tipo y creo que ahí sí se requiere mucha objetividad y comprender la dimensión del caso que se está tratando. Entonces, eso y más bien en este tema sí me parece importante que el sistema de justicia, entiendo que hay una investigación en curso, ¿no es cierto?, pueda brindarle todo el soporte que requiera la víctima y desde el lado del Congreso lo abordaremos desde el marco que corresponde bajo el reglamento, pero creo que eso es lo más importante. Esperamos que mañana en la reconsideración este tema se pueda volver a votar y dar pues un mensaje que no vamos a generar una situación del mensaje perverso que se ha generado, donde aparentemente hay una lógica de no comprender la situación de violencia hacia las mujeres. ¿Ha tenido la oportunidad de volver a conversar con la presidenta de la comisión, Carol Paredes, de Acción Popular, que además votó en contra, presidió la comisión y votó en contra? ¿Usted ha hablado con ella personalmente? Las dos son mujeres, las dos tienen una posición clara. Yo no creo que exista una sola persona que fomente cualquier tipo de violencia contra la mujer. Estaríamos pues ya, no sé, no soy nadie para diagnosticar, pero es por sentido común que queremos un país igualitario, ¿no? Eliminar para siempre cualquier tipo de violencia contra la mujer, y en eso nos va fatal, no nos ponemos de acuerdo. Sí, conversamos precisamente al finalizar la sesión, ¿no? Yo le dije que no estaba de acuerdo con la decisión que se había tomado porque no se estaba comprendiendo la envergadura de este caso y que había una sucesión de violencia donde había un indicio donde se estaba utilizando el cargo incluso para acosar a la víctima. Yo lo hice saber, en fin, no entiendo la razón un poco de su posición, creo que se basó más en una posición que este hecho era un hecho del pasado y que en este caso cuando los hechos sucedieron él no era congresista. Creo que hubo una claro, pero en todo caso hay una parte que ha hecho siendo congresista que es tratar de comprar el silencio de la señora y no hay una reacción de invitar a la víctima. Por favor, le rogaría que avancemos. ¿Qué percibe usted como abogada y con la experiencia que tiene en casos de violencia contra la mujer con respecto a la posición de la presidenta de la comisión? ¿Cree que va a enmendar? ¿Cree que se ha dado cuenta que no escuchó la historia completa, que hay un error técnico quizás dentro de
hechos expuestos? Yo creo que a raíz de lo que se ha cuestionado, sí va a haber una mayor comprensión de este tema. ¿No? Creo que a estas alturas varios de los colegas que son integrantes de la Comisión de Ética deben haber visto de manera directa la investigación periodística y se deben dar cuenta que no era algo descabellado, fuera de lugar lo que yo manifestaba. Entonces espero que mañana en el debate de la sesión de reconsideración podamos, sobre lo que cada uno toma una posición, espero, mucho más objetiva y clara, poder tomar una posición distinta a la que se ha tomado. Si eso se mantiene, sería sumamente lamentable y sería un mensaje absolutamente negativo de lo que quiere en algo avanzar este Congreso, que además ya venimos, digamos, con una bajísima aprobación, con un desprestigio constante, que más allá de las decisiones individuales, definitivamente representamos un poder importante, ¿no es cierto?, donde necesitamos actuar con responsabilidad, pero principalmente demostrando que somos capaces de caminar sin blindajes y dando pronunciamientos importantes en temas fundamentales para el país, y especialmente en situaciones de este tipo, donde nuestro país lamentablemente atraviesa cifras graves de violencia a las mujeres y en situaciones extremas, como el tema del feminicidio. Esperemos que sea así, estaremos muy atentos a la actitud en pleno de la Comisión de Ética, presidida por Carol Paredes de Acción Popular. Mañana se va a volver a plantear el tema y vamos a ver si hay enmienda y si se logra desterrar esta convicción de algunos ciudadanos, que es penosísimo, yo no quisiera ni mencionarlo, otorongo no come otorongo, que ha sido un caso de otoronguismo. Es penosísimo. De la actitud de mañana dependerá que estas sombras que envuelven al caso del congresista que agredió públicamente a su expareja, el congresista Luis Cordero Jontay, cambien de un giro que la ciudadanía está esperando. Yo quiero cerrar por ahora este tema y abrir otro. ¿Qué vamos a hacer con los 15.800 niños huérfanos de padre y madre que ha dejado la pandemia? Es cierto que el Ejecutivo les ha asignado una pensión económica mínima. Yo no sé cómo van a sobrevivir esos niños. Me parece que es 400 soles al mes, ¿no? Pero más allá de lo económico, ¿qué se puede hacer para tener gestos de solidaridad y estar atentos a su educación, a su formación y que puedan hacer un duelo medianamente saludable? ¿Qué gestos pueden salir de su bancada, por ejemplo, con relación a este tema puntual? Esta decisión del Ejecutivo de la pensión, que me parece importante. Sin embargo, creo que sí necesitamos asegurar todo un programa de reparación permanente, ¿no? En temas de educación, soporte emocional, acompañamiento, que tiene que desarrollarse. Esta es una situación terrible, lamentable, más de 200.000 muertos a consecuencia del COVID, pero quiero aprovechar esta pregunta para también señalar, por ejemplo, que en nuestro país tenemos muchísimas muertes por defensores ambientales, indígenas. Sí, y en ese sentido yo celebro que usted y la congresista Bazán necesitamos generar igual un programa. Yo estoy preparando una iniciativa legislativa para que a estos niños de defensores de comunidades indígenas que han muerto en situaciones por defender tal ilegal, por favor, también se incorporen en este programa. Permítame un segundo. En ese sentido, celebramos que usted y la congresista Sigrid Bazán viajan a Cusco y están muy pendientes de los incendios forestales que acaban con ecosistemas que nos pasan una factura grandísima. La he visto estar en Cusco tratando de remediar el problema, pero ha ido físicamente. En el caso de los niños huérfanos, ¿qué acciones concretas hay? Más allá de las intenciones, es como que la agenda del Congreso ojalá cambie y sea realmente la medular, ¿no? Ya finalmente me parece que estamos cerrando el capítulo vacancia, ¿no? Y empieza una nueva etapa, una etapa en la que hay que fiscalizar, pero hay que dar la talla, ¿no? Con relación a lo que se está viviendo en el país. Como vuelvo a decir, creo que necesitamos generar un programa integral, ¿no? Uno es la pensión de orfandad que propone el Ejecutivo. Ya se la están dando, ¿ah?
Exacto, se está dando, ahí de hecho esto se quiere convertir en ley, pero necesitamos que esto signifique también otros programas, ¿no? Para garantizar, por ejemplo, el tema de la educación, que sea de manera continua, no solamente hasta los 18 años, también que permita probablemente un poco más allá de los 18 años cuando hagan estudios superiores, un programa de soporte emocional, o sea, yo creo que hay niños que han perdido papá, mamá, hay una cantidad de impactos que la propia población ha sufrido y ahí creo que va a ser una oportunidad importante. Y quiero señalar que cuando me refería a los defensores ambientalistas, no me refería a los incendios, me refiero a defensores que están en lugares donde se enfrentan a situaciones de narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, que han muerto y que tenemos cifras de eso, y se tratan de poblaciones, comunidades nativas, indígenas. Lo entiendo, lo entendemos todos. Es un tema muy sensible a todos. Es otro tema también. Es otro tema, efectivamente, es otro tema, es absolutamente otro tema y quedó claro a qué se refiere usted. Gracias, congresista Luque, por acompañarnos esta noche. Esperemos que los resultados de mañana en la Comisión de Ética sean de enmienda. Vamos a una pausa y regresamos con más en Nada está dicho.